En el año 2001, Nike le entregó a un exmaratonista con 3 victorias en Nueva York, un historial de colapsos cardíacos en competición y una obsesión documentada por el sufrimiento físico, un presupuesto prácticamente ilimitado, acceso libre a laboratorios de fisiología de nivel universitario y un mandato de una sola línea: volver a poner a los fondistas estadounidenses en lo más alto del podio mundial. Lo que Alberto Salazar construyó en los siguientes 18 años no fue un equipo de entrenamiento, fue el experimento fisiológico más ambicioso, más exitoso y más destructivo en la historia del atletismo moderno. Bienvenido a Atletas a Fondo. Este es el primer episodio de la serie documental del grupo de atletismo más polémico de los últimos años, el Nike Oregon Project. Siéntate cómodo, comenzamos. Lo que hace fisiológicamente extraordinario el proyecto no es que rompiera récords, sino el método específico que los produjo. El Nike Oregon Project fue el primer grupo deportivo en implementar simultáneamente cámaras hipováricas residenciales para optimizar la síntesis de glóbulos rojos, cintas antigravedad subacuáticas para multiplicar el volumen de entrenamiento eliminando el impacto esquelético, y monitoreo biométrico continuo para calcular el umbral de lactato individual de cada corredor en tiempo real. Cada variable fisiológica que el cuerpo humano puede generar fue convertida en un punto de dato de entrada de un modelo de rendimiento. A partir de ese modelo, Salazar empezó a buscar los bordes, los límites del reglamento, las zonas grises de la WADA. El detonante que sacó todo esto a la luz fue una investigación conjunta de la BBC y ProPublica, publicada en junio de 2015, corroborada 4 años después por un informe de la USADA de más de 5.800 páginas de transcripciones y 30 testigos entrevistados. Pero la historia real no empieza en 2015 ni en el escándalo, empieza mucho antes. Empieza en la psique del hombre que construyó el proyecto. Y para entender por qué eso fue posible hay que remontarse a algo que muy poca gente conoce. Alberto Salazar nació en La Habana, Cuba, en 1958 y emigró a Estados Unidos con 2 años. Su formación como corredor fue en la Universidad de Oregon, donde el volumen de entrenamiento absurdo que era capaz de absorber le valió el apodo de La Mula. En el verano de 1978, en la carrera de ruta de Falmouth, Massachusetts, colapsó al cruzar la meta, con una temperatura corporal de 41,6 grados centígrados. Tan cerca estuvo de la muerte que un sacerdote le administró los últimos sacramentos en la pista. Para la mayoría, ese evento habría sido una advertencia. Para Salazar, fue una validación. Entre 1980 y 1982, ganó 3 maratones de Nueva York consecutivos. En el maratón de Boston de 1982, se negó a beber agua durante toda la competición, calculando que el tiempo de hidratación le costaría la victoria. Ganó por 2 segundos. Casi destruyó su propio cuerpo para hacerlo. Al cruzar la meta, su temperatura corporal había caído a 31 grados centígrados, requiriendo tubos intravenosos de emergencia para reanimación. El problema fisiológico real llegó cuando Salazar intentó mantener esa filosofía durante años. En Helsinki, 1983, terminó último en los 10.000 metros del campeonato mundial. Años después lo diagnosticó él mismo con una precisión que debería haberle servido de brújula como entrenador. Simplemente intenté entrenar y correr a un nivel demasiado alto durante demasiado tiempo. Era exactamente lo que después le haría a sus atletas. Cuando Nike le ofreció el proyecto en 2001, Salazar fracasó. Primero, intentando trabajar con atletas adultos que ya tenían identidad propia y la autonomía para cuestionarle. Lo que hizo entonces fue lo que define la arquitectura de poder del Oregon Project. Empezó a reclutar a adolescentes, prodigios de secundaria que nunca habían tenido entrenador profesional. El primer gran recluta fue Galen Rupp, a los 15 años. Aquí es donde la historia cambia. La tecnología que Salazar implementó en Beaverton era real, funcionaba y en su mayor parte era completamente legal. Las casas hipováricas
donde los atletas dormían y vivían con el oxígeno del aire reducido al equivalente de 3.000 metros de altitud, producían un estímulo fisiológico y concreto y medible. El riñón, al detectar menos saturación de oxígeno en sangre, liberaba eritropoyetina, la hormona que ordena al organismo fabricar más glóbulos rojos. Más glóbulos rojos equivalen a mayor capacidad de transporte de oxígeno hacia los músculos activos. Es exactamente el mismo efecto que produce el EPO sintético, que está prohibido, pero la altitud artificial no lo estaba. Las cintas antigravedad subacuáticas desarrolladas por la empresa HydroWorks resolvían el problema fisiológico central del entrenamiento de fondo de alto volumen, las lesiones por sobreuso. Un corredor de élite genera entre 8 y 10 veces su peso corporal de impacto en cada zancada. La cinta subacuática permitía a los atletas del Nike Oregon Project acumular el equivalente fisiológico de 140 o 150 kilómetros semanales de trabajo aeróbico, porque la flotabilidad eliminaba el 80% del impacto. Si quieres entender cómo funciona realmente el atletismo de élite, no los titulares, sino la fisiología detrás de los récords, suscríbete. Aquí analizamos lo que los medios no te cuentan. La monitorización biométrica continua añadía la tercera dimensión del modelo. Cada atleta del Oregon Project tenía sensores adheridos que medían en tiempo real la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y los indicadores de fatiga neuromuscular. Salazar y su equipo de fisiólogos usaban esos datos para calcular el umbral de lactato individual de cada corredor con una precisión que ningún laboratorio externo podía igualar. El umbral de lactato es el punto exacto de intensidad de ejercicio en el que los músculos empiezan a producir ácido láctico más rápido de lo que el organismo puede eliminarlo. El resultado concreto de esta arquitectura tecnológica fue el oro y la plata en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde Mo Farah cerró los últimos 400 metros en 53,8 segundos, y Galen Rupp llegó en segundo. 4 años después, en Río 2016, Mateusz Centrowitz ganó el oro en 1500 metros, el primer título olímpico de Estados Unidos en esa distancia desde 1908. El proyecto funcionaba. El problema fue que Salazar nunca consideró que era suficiente. En una conferencia en la Universidad de Duke en 1999, antes de que el proyecto existiera, Salazar había declarado públicamente que es difícil entrar entre los 5 mejores sin ayuda farmacéutica. Esa frase no era un comentario de pasada, era la premisa de su modelo de entrenamiento. Pero hay un detalle que la mayoría no está contando. La ironía fisiológica del Nike Oregon Project es que sus métodos legales eran suficientes. El protocolo de altitud artificial, el entrenamiento de alto volumen sin impacto y el control del umbral de lactato en tiempo real constituían un sistema de entrenamiento que, en sí mismo, habría producido campeones olímpicos. Lo demuestran los propios resultados. Los atletas del Nike Oregon Project que más éxito tuvieron después de su cierre son exactamente aquellos cuya biología era genuinamente excepcional. Sifan Hassan ganó el oro olímpico en el Maratón de París 2024 con un récord de 2 horas 22 minutos y 55 segundos. Yomif Kehelcha se convirtió en el segundo hombre en la historia en romper las 2 horas en un maratón de competición oficial, registrando 1:59:41 en Londres 2026, sin Salazar, sin el ecosistema de Beaverton. En cambio, los atletas cuyo éxito estaba más ligado a los márgenes farmacológicos y al control micromanejado del proyecto experimentaron declives abruptos. Galen Rupp terminó 16º en el Maratón de Chicago 2025 con 2 horas 9 minutos 41 segundos. Requirió cirugía mayor de cadera en 2024. Cuando desaparece el sistema, desaparece el rendimiento. El informe de la USADA concluyó que Salazar administró métodos prohibidos, manipuló registros médicos y traficó con testosterona. La sanción fue de 4 años, pero el organismo independiente Safe Sport determinó algo más grave: la existencia de una cultura sistemática de abuso emocional, misoginia y maltrato psicológico. La suspensión resultante fue permanente. El CEO de Nike, Mark Parker, recibió por correo electrónico en julio de 2009 un informe del médico del equipo, el Dr. Jeffrey Brown,
detallando experimentos con testosterona realizados en las instalaciones corporativas de Beaverton. En otras palabras, la cúpula de Nike sabía. El 10 de octubre de 2019, 9 días después de la sanción a Salazar, Nike disolvió el Oregon Project y Mark Parker anunció su renuncia como CEO. Y esto nos lleva a la pregunta que nadie se ha hecho todavía. El Nike Oregon Project demostró algo que el atletismo preferiría no admitir, que la tecnología legal, bien aplicada, es suficiente para fabricar campeones olímpicos. Altitud simulada, cero impacto, control de lactato en tiempo real, recuperación criogénica. Todo eso sin una sola infracción habría producido exactamente los mismos resultados en los atletas con la biología adecuada. El problema no fue la ciencia, fue la creencia de Salazar de que la ciencia nunca era suficiente. Y esa creencia destruyó a las personas antes de destruir el proyecto. La pregunta que queda flotando en el atletismo de fondo después de todo esto es incómoda pero necesaria. ¿Cuántos grupos de entrenamiento de élite en el mundo operan con una arquitectura similar? Tecnología de frontera, acceso a medicación en los bordes del reglamento, atletas jóvenes con escaso poder para cuestionar al entrenador, pero sin que nadie haya tenido todavía la valentía o el acceso para investigarlos. ¿El Oregon Project fue la excepción del atletismo moderno? ¿O fue simplemente el primero en ser atrapado? En los próximos episodios entramos directamente en las infracciones específicas, la L-carnitina, el experimento con testosterona y lo que le ocurrió a los atletas que intentaron resistirse desde dentro. Nos vemos en el próximo episodio.